Hasta el siglo XVIII, Mesopotamia fue conocida únicamente a través de la Biblia y de los escritores clásicos. La actitud de Occidente con respecto a Oriente cambia sustancialmente en el siglo XIX. En él se desarrolló una intensa actividad arqueológica que ha permitido sacar a la luz parte del misterio y del caudal cultural de aquella poderosa civilización. Los expertos destacan que, si bien el conocimiento que Occidente tiene en la actualidad acerca de la cultura desarrollada en Mesopotamia es importante, aún queda mucho por descubrir. La originalidad de esta civilización se puede apreciar en que, entre otros acontecimientos, ha sido la artífice de la escritura más antigua conocida hasta la fecha. Los tratados religiosos de sumerios, babilonios y asirios atraen hoy el interés de los estudiosos de todo el mundo. Con el nombre de Mesopotamia se conoce el vasto valle aluvial drenado por los ríos Éufrates y Tigris. La historia es en ocasiones poco justa. Por desconocimiento, en la mayoría de los casos, deja fuera de su radio de acción grupos humanos que han contribuido con enormes aportaciones, con soberbias aportaciones al desarrollo, a la evolución de la cultura humana. Este es el caso de los mesopotámicos, ignorados pese a que en su ámbito evolucionó una parte importante de la tradición bíblica y de que su civilización sirvió de fuente a la tradición helénica, columnas ambas de la cultura occidental. Mesopotamia fue uno de los grandes focos de la civilización. El desarrollo de la agricultura, la industria y el comercio se manifestó en la aparición de las ciudades y en la invención de la escritura y de las ciencias exactas. Esta trascendental revolución llevada a cabo por los acadios y los sumerios fue continuada y perfeccionada por los asirios y los babilonios. Hoy está con nosotros don Federico Lara Peinado, profesor titular de Historia Antigua en la Universidad Complutense desde el año 1976. Entre su extensa obra destacamos Diccionario Biográfico del Mundo Antiguo, Mitos Sumerios y Acadios, Las Primeras Civilizaciones, Poema Babilónico de la Creación, Código de Hammurabi, Poema de Gilgamés, el Libro de los Muertos, el Egipto faraónico, etc. Aparte de numerosos estudios dedicados a epigrafía, religión, arte y metodología histórica, su labor docente e investigadora se centra en el área del Antiguo Oriente. Buenos días. Como no vamos a ofrecer ni asumir una tarea imposible, vamos a intentar acercarnos de una forma breve, con unas suaves pinceladas, a la sabiduría de Mesopotamia. Para empezar, ¿cuáles crees que son las ideas claves, los aspectos, los rasgos básicos de la denominada cuna de la civilización? En primer lugar, indiscutiblemente, el más importante es la invención de la escritura. Hecho ocurrido sobre el 3500 a.C. en la ciudad de Uruk, inventada por el estamento sacerdotal, además inventadas por necesidades materiales. La escritura no se inventó para satisfacer necesidades literarias, ni mucho menos, simplemente por una cosa más prosaica, la contabilidad de los productos que entraban en el templo. En segundo lugar, otro elemento fundamental es la creación del derecho. Debemos a los mesopotámicos la invención del derecho, la codificación, pero no centrándose en el código de Hammurabi, que se considera el primero de la humanidad, al contrario, con fechas anteriores, en las reformas de Entemena, de Lagash, ya tenemos los primeros inicios de la codificación. A este le siguen los códigos de Uru y Nimgina, las reformas de Gudea y, sobre todo, el código de Urnama. Después del código de Urnama, que se puede situar sobre el 2100 a.C., viene la gran codificación, que es el texto babilonio, el código de Hammurabi. Pieza señera, precedente de las leyes de Gortina griegas, precedente de nada menos que la ley de las 12 tablas y, por tanto, el gran aporte fundamental es la creación del derecho, naturalmente desde el punto de vista coercitivo. En tercer lugar, otra gran aportación es la sistematización de los dioses, con un panteón extraordinario, creencias religiosas, etc. Y finalmente las técnicas, es decir, invención de la rueda, invención del fuego, invención y manipulación de los metales. El retrato cosmogónico más detallado, y sin lugar a dudas el más famoso, es el poema de la creación. Estamos ante un panegírico en honor al dios Marduk. Quienes antiguamente lo empleaban lo citaban por su incipit, enuma elis, cuando en lo alto. En efecto,
Los textos mesopotámicos no tienen título genérico, siempre se señalan con las 2 o 3 primeras palabras. En ese sentido, este poema babilonio de la creación se titula Enuma Elis, cuando en lo alto. Es una obra magnífica, es una obra que encierra principios religiosos, principios astrológicos, principios astronómicos. Se redactó en el siglo XII a.C., recogía material sumerio anterior y en 7 tablillas estructuran primero el origen del mundo, la creación de los hombres, la creación de los dioses, la gran figura de Marduk y sobre todo la exaltación de Babilonia. Es un poema, la tablilla quinta se centra en cómo se ordena el firmamento, cómo se ordenan las galaxias, cómo el dios Marduk se hace responsable de toda la obra de la creación, para lo cual tiene necesidad de matar a un dios porque el hombre es creado a partir de un dios. Por eso el hombre, en la concepción mesopotámica, tiene un cuerpo, pero también tiene un alma, una chispa, que es la chispa procedente de ese dios asesinado, que es nada menos que Kingu, el esposo de Tiamat, la gran diosa originaria. Es un poema que tuvo un recitado anual, cada año, con ocasión de unas fiestas, debían de recitarlo los sacerdotes. Se escenificaba, con lo cual quiere decirse que el teatro no es una invención puramente griega. Ya los mesopotámicos tenían mimos y el poema de la creación es la primera representación que sabemos de la humanidad. Hay muchos aspectos colaterales interesantes. Por ejemplo, a Marduk se le da 50 nombres, es decir, asume el contenido del resto de los dioses de la civilización mesopotámica y se erige en el jefe del panteón. Por tanto, es una de las primeras obras cosmogónicas fundamentales. No es una empresa sencilla hacer una clasificación lógica y adecuada de los dioses del panteón mesopotámico. No obstante, podemos vislumbrar una especie de estructura piramidal según el rango o importancia del culto de que fuesen objeto. Los mesopotámicos tuvieron en su haber la sutileza de organizar su enorme panteón. Sabemos por documentación que tuvieron 3.600 divinidades. De esas 3.600, aproximadamente conocemos unas 3.000. Conocemos los nombres de casi todas de ellas, pero no su contenido teológico. Pero, no obstante, tenemos grandes panteones, porque cada ciudad tuvo un panteón específico, y quedaron estructurados por orden de importancia, incluso numérica, porque al dios más importante, al dios An, se le dio la cifra 60, y ahí fueron disminuyendo hacia abajo. Lo organizaron en tríadas cosmogónicas, en tríadas astrales, pero todo ello centrado en una sociedad agrícola pastoril, porque los dioses de los mesopotámicos son unos dioses primitivos, tendentes a satisfacer las necesidades primarias. Y así tenemos, por ejemplo, una gran primera tríada formada por los dioses An, que es el dios del cielo, por uno de sus hijos llamado Enlil, que es el dios de la tormenta, y por el dios de la tierra, que es Ki, una diosa de la tierra que es Ki. A este Ki se le asocia un dios de las aguas, que es el dios Enki. Por tanto, tenemos por una parte el cielo, por otra el éter y por otra las aguas y la tierra. Y por debajo está una tríada de astros. Y empezaron por la luna. La luna para los mesopotámicos era más importante que el sol. La luna les sirvió de base de referencia para el calendario. Es el dios Nanar, que significa brillante. Luego los acadios y babilonios al nombre Nanar se lo cambiaron y le dieron el nombre de Sin. Y en segundo lugar estaba el dios Sol, a quien llaman Utu, y luego los acadios le llaman Samas. Es el dios de la justicia, porque en Mesopotamia la temperatura normal a la sombra son 50 grados y naturalmente es un sol de justicia, vulgarmente hablando. Y luego viene la diosa Istar, el planeta Venus, es la diosa del amor, la diosa de la guerra. Y por tanto es, en cierta manera, la referente de las demás diosas. Luego también contaron con un conjunto enorme de dioses que pululan alrededor de estos, que son los Igigi, que están en el cielo, y los Anunnaki, que están en el infierno. También contaron con demonios, una gran cantidad de demonios, también de espíritus protectores. Por ejemplo, estos ángeles de la guarda de la religión cristiana o católica están ya representados en la civilización mesopotámica, y por tanto fue una civilización con gran número de dioses. Los habitantes de Mesopotamia imaginaban el universo a partir de la imagen del mundo que veían a su alrededor. Concebían a la Tierra como un disco plano que flotaba sobre una capa de agua dulce y que estaba rodeado por un inmenso mar, a su vez cercado por un círculo de montañas. Todo el conjunto reposaba en el interior de una esfera,
cuya mitad superior constituía el cielo en el que se desplazaban los astros y la mitad inferior era el inframundo invisible. El lugar del culto era el templo, donde los dioses viven y donde los hombres les sirven, alimentándolos y procurando satisfacer sus necesidades. En el templo estaban los sacerdotes. El abultado panteón religioso hubo de tener, lógicamente, un gran número de sacerdotes y sacerdotisas. Estaban estructurados por orden de categorías, de importancia, y tenían a su misión el atender las necesidades de las estatuas de culto, de los templos. Los templos eran muy numerosos. En sumerio el templo mesopotámico se llama Egalmaj, significa casa del dios grande. Había también capillas, se llamaban Esh, y sobre todo había un elemento importante que luego pasó a otras civilizaciones, que es la torre escalonada, la ziguratu, no la zigurat o el zigurat, sino la ziguratu, que era un templo en altura para observar, dicen, las estrellas, etcétera, desde la cúspide. Estos sacerdotes los conocemos en sus nombres. El sacerdote más importante es el Sanga o Sangu, le sigue el Shabra, le sigue el Nar, le sigue el Gal. Hay una teoría enorme de cargos sacerdotales. Y lo mismo ocurre con las sacerdotisas. Y dentro de las sacerdotisas están las diosas Nin Ningir, esposa del dios, que son las que actúan en las ceremonias del Año Nuevo en el rito del matrimonio sagrado. De hecho, son prostitutas del templo. Nos cuenta Heródoto en su viaje a Babilonia que sabía que las sacerdotisas se ofrecían a los viandantes y con el pago de sus funciones esto lo ingresaban en el templo. Pero es que el templo también tenía una función económica, porque frente al palacio está el otro polo opuesto en Mesopotamia, el templo, y de alguna manera se contrarrestan. Debemos esperar al rey Meselim de Kish para que separe los poderes civiles y los poderes religiosos. Y sobre todo debemos esperar a Hammurabi de Babilonia para que separe también el poder político y el religioso. Pero la religión y la fuerza de los sacerdotes fue de tal envergadura que siempre estuvo presente en el pensamiento del hombre mesopotámico. No hay ningún documento en el que falte una divinidad. Es una constante la presencia de los dioses en el mundo mesopotámico. Inaugurada quizá por los sumerios, una intensa actividad mitológica parece que ha impregnado el pensamiento religioso de Mesopotamia. Nos preguntamos si no era acaso la mitología la filosofía de su tiempo. Entre las narraciones míticas y poemas más importantes destacamos el mito de Atrahasis, el monólogo del justo sufriente y el diálogo del amo y del siervo. Acabas de citar las tres obras fundamentales de la, vamos a llamar, filosofía mesopotámica. El primero, la Atrahasis, que significa el sumamente sabio. Esta es la traducción de este vocablo. En 1245 versos, estructurados en 4 tablillas, nos vienen a contar el génesis mesopotámico. Es decir, cómo los dioses crean a los hombres y cómo después los propios dioses eliminan a los hombres mediante el diluvio. Atrahasis comienza con una huelga de los dioses ante el dios más importante, porque esos dioses han de trabajar, se han de hacer la comida, se han de vestir, y llega un momento en que dicen, somos dioses, no somos gente para trabajar, debemos crear otra imagen, otro elemento, y entonces el dios An dice, vamos a crear al hombre para que nos ayude en nuestra labor. Entonces la diosa Nintu la organizan para que funcione y cree al hombre. Y este hombre se crea mediante el asesinato de un dios, como antes habíamos visto en el Enuma Elis. Pero en este caso no es el dios Kingu, es otro dios llamado dios Uber, al que le cortan los tendones, la sangre de la carne, y con ello la diosa Nintu, ayudada por Enki, comienza a fabricar al hombre. Por tanto, es un momento cuando los dioses hacían de hombres, ese es el origen de la Atrahasis. Y llega un momento en que esta humanidad crece tanto, es tan densa, que con su rumor, su griterío, molestan a los dioses. Y entonces el propio dios Enlil dice, esta gente me molesta, estos humanos, debemos eliminarlos. Y entonces recurren al diluvio, y eso da origen a otro importante poema. Respecto al poema del justo sufriente, el segundo, el Ludul Bel Nemeki, quiero alabar al Señor de la sabiduría, ese es un tema interesantísimo. Es el prototipo del Job de la Biblia. Es una persona que es sumamente rica, amiga del rey, pero que poco a poco va recibiendo enfermedades, va siendo dejado de su familia, de sus amigos, y se plantea entonces, pues, ¿para qué existe? Él dice que ha cumplido con los dioses y no entiende por qué esas desgracias. Y llega un momento que se
invoca a Marduk y Marduk le otorga el perdón y todo el mal que ha tenido se le va desapareciendo y vuelve otra vez la prosperidad y termina de esta manera positiva. Y luego, el tercero citado, el diálogo del esclavo y del amo, este es sensacional. Es un poema muy corto, 85 versos, en donde se ve la ironía de un criado con respecto al señor. El señor le plantea una pregunta y luego la contraria, y el esclavo siempre le da la razón a la positiva y a la negativa. Vamos a ir a la ciudad. Sí, mi amo, vamos a la ciudad porque allí te podrás relacionar. Y luego dice, no vamos a ir a la ciudad. Y el esclavo dice, vale, mi amo, no vamos a la ciudad porque allí puedes encontrar un ladrón. Y así va haciendo una serie de ejemplos y hasta el final dice el amo, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos queda? Y dice el criado, dice, suicidarnos, no hay otra solución. Y entonces el amo le responde, bueno, primero te voy a matar yo. Dice, porque tú eres el esclavo. Y dice el esclavo, tranquilo, que dentro de 10 o 12 días morirás tú. Es decir, es un texto pesimista, lleno de ironía, pero de unos principios filosóficos extraordinarios. La religión se detiene en la tierra. En ella gobiernan las deidades, en ella castigan o perdonan las faltas de los seres humanos, en ella se dejan conquistar por los sacrificios y las plegarias. Las deidades pueden otorgar salud, los bienes materiales, la victoria, las leyes, pero no pueden conceder la inmortalidad. La inmortalidad es patrimonio exclusivo de las divinidades. Mención especial merece el poema de Gilgamés, una de las primeras expresiones literarias de lamento, de miedo, de angustia y de frustración ante el fenómeno de la muerte. En un fragmento de este célebre poema de la época prehomérica leemos: cuando los dioses crearon la humanidad, asignaron la muerte para la humanidad, pero ellos guardaron entre sus manos la vida. Es una cosa lógica. La inmortalidad está hecha para los hombres, perdón, para los dioses. Pero tenemos un caso, Gilgamés, que es 1/3 humano y 2/3 divino. Y en su persona está esa lucha, esa interacción entre si prima lo divino o prima lo humano. Entonces los babilonios idearon este magno poema en 12 tablillas, con precedentes sumerios, porque Gilgamés era el rey de Uruk, que había vivido en el año 2650 a.C., y narran sus aventuras. Es un personaje que es un opresor de su ciudad, él era rey de Uruk, los dioses le crean un paralelo, Enkidu, para dominarlo. En vez de dominarlo, al final se hacen amigos, hacen una serie de aventuras, van al bosque de la vida a buscar madera de cedro, regresan otra vez a Uruk, allí la diosa Istar le ofrece el amor a Gilgamés, Gilgamés la desprecia porque la considera que es la reina de las prostitutas sagradas, entonces Enkidu también la desprecia. Ella, por represalia, envía al toro celeste, ese toro celeste ataca a la ciudad de Uruk, pero los dos amigos, Gilgamés y Enkidu, matan al toro celeste y por esta ofensa el dios An concede, mejor dicho, una serie de prerrogativas a Gilgamés, pero castiga con la muerte a su amigo Enkidu. Enkidu muere, el cadáver lo vela Gilgamés, y al cabo de un cierto tiempo, cuando Gilgamés ve que por las narices le salen los gusanos de la corrupción, se plantea la pregunta, ¿yo también he de morir? Y entonces, con un gran desasosiego, dice, tiene que haber una solución. Y entonces se acuerda que un antepasado suyo había sido salvado del diluvio. Es un personaje que se llama Utnapishtim, que había sido salvado con una barca, con la familia, etc. Y él recorre campos, desiertos, matando leones, pasando una serie de aventuras, hasta que al final llega a Utnapishtim. Este Utnapishtim le explica su vida, cómo se había salvado de ese diluvio. Aquí habría un paralelo con el Atrahasis al que antes nos referíamos, y al final le comenta que como tiene un componente humano no puede tener la inmortalidad, pero le otorga la planta de la eterna juventud. Y lo que hace Gilgamés es, al regresar a su patria, decir, si me la como yo soy un egoísta, voy a esperar a mis conciudadanos, comeremos todos y todos seremos jóvenes eternos. Pero en un momento de descuido, mientras se está ahí refrescando en una fuente, viene una serpiente, se come esa planta, con lo cual la esperanza de Gilgamés desaparece. La religión mesopotámica se detiene en la vida. Las deidades pueden conceder al hombre bienes materiales, larga vida, una buena salud, pero no pueden conceder la inmortalidad. La inmortalidad es patrimonio de las divinidades. ¿Dónde van los muertos? ¿Qué dicen los mitos sumerios y acadios en torno a la muerte? Al respecto, dicen que el cuerpo, al que llaman Zumru, ese desaparece, pero el alma
Etimu, esa se mantiene, porque esa alma procede de la sangre de un dios inmolado para la creación de la humanidad. Una vez que ha fallecido una persona, va al más allá, que recibe varios nombres: Ganzir, Arali, Ersetilateri, unos nombres que significan algo así como país de iras no vendrás, país sin el retorno, Kigal, la gran tierra. Es una zona sombría en cuyo interior hay un palacio, y ese palacio está fortificado por 7 murallas. En cada muralla hay un portero. Y cuando un cadáver pasa a esa mansión, en la puerta debe ir despojándose de todo ornamento que tenga para llegar totalmente desnudo, pero no por intención, diríamos, purificativa, sino para evitar que ese señor que va al más allá, que llega porque tiene un principio de vida que es el Etimu, pueda asesinar a la diosa del infierno, que es la diosa Ereshkigal, porque Ereshkigal tuvo un incidente con su hermana, la diosa Inanna, que quería también ser titular del infierno. Ereshkigal es una diosa del infierno, con un marido, el dios de los infiernos, Nergal. Era más importante la diosa del infierno que el dios de los infiernos, porque hubo un matrimonio ahí muy curioso. Y en ese infierno están los difuntos sin diferencia de clases. Las coronas están al lado de los báculos, al lado de la ropa del harapiento, todos son iguales. Están cubiertos con unas plumas de ave, nada más pueden beber agua cenagosa, completamente oscuros, llenos de frío, y por tanto es una imagen totalmente sombría. Es una imagen muy negativa, que la conocemos por la tablilla 11ª del poema de Gilgamesh. Tenemos toda una escatología con mitos del descenso a los infiernos, y es una mansión totalmente sombría. Es la mansión de Irkala, también se llama así. Ha sido un verdadero placer contar contigo en este programa de hoy que hemos dedicado a la sabiduría de Mesopotamia. Pues nada más, muchas gracias y buenos días. Algunas de las obras literarias que hoy están consideradas entre las mejores de la literatura universal fueron escritas en Mesopotamia y de forma anónima. Se ha hallado literatura de exaltación religiosa y del poder político, así como poesía lírica y literatura mágica y científica. Además de la trascendental invención de la escritura, los mesopotámicos sobresalieron en matemáticas y astronomía. Transmitidos por los griegos y los árabes, estos conocimientos constituyen una de las más grandes aportaciones culturales para la humanidad. Otro de los aportes invalorables han sido las concepciones jurídicas de la cultura mesopotámica. El estudio de las culturas desarrolladas en Mesopotamia continúa incesante. Son millares las tablillas de arcilla con inscripciones cuneiformes que aún hoy se traducen. La cantidad de documentos de escrituras cuneiformes se ve incrementada constantemente debido a los descubrimientos de las misiones arqueológicas en el cercano Oriente.